Somos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Asesoría y capacitación en materia de comercio exterior, en cualquiera de los temas que tengan ahí un área de oportunidad, pues nosotros podemos entrar con alguna consultoría o capacitación. Tenemos también lo que son auditorías preventivas en comercio exterior. Entonces, aquí lo que hacemos es que literal revisamos si tus operaciones que ya estás haciendo actualmente están correctas, para que en caso de que tengas alguna revisión, pues al final no te caigan las multas por parte de la autoridad, ¿no? Tenemos además, obviamente, la asesoría fiscal y aduanera en caso de que tengas alguna revisión por parte de la autoridad o algún caso en específico. También podemos apoyarte, revisamos las cuentas de gastos. Hemos tenido muchos clientes que al final ni siquiera conocen cuáles son sus cuentas de gastos, qué gastos proceden y qué gastos no. Entonces también les podemos apoyar en la revisión de gastos, de sus cuentas de gastos. Evidentemente, pues la consultoría en materia de IMEX, de anexo 24, anexo 31, certificaciones, etcétera, etcétera. Las capacitaciones, que pues como bien lo vimos, son a través de estas pláticas y cursos especializados en caso de que así lo requieran en algún tema en particular. Y evidentemente nos acoplamos a cualquier inquietud que cada uno de ustedes tengan, ya sea de forma personal o directamente con sus organizaciones. Está en León o algo así, no sé si a través de Grupo CASE nosotros se pudiera ofrecer este tipo de servicio. Claro, lo podemos hacer nosotros, esa es una de las ventajas. Yo la recojo, se la enviamos al cliente. Entonces, incluso el servicio que nosotros tenemos es que al final, si nosotros te tramitamos esta información, pues te guiamos de cómo vincular todas estas operaciones. Y al final, con nuestros clientes que tenemos de Iguala, lo que hacemos nosotros es que pues mes con mes ya le mandamos toda su información digerida en formatos de Excel para que solamente se dediquen a filtrar y a revisar su información. El taller estará enfocado en el llenado de pedimento y el anexo 22, sobre todo porque a veces no sabemos leer el pedimento y creemos lo que la agente aduanal nos dice, ¿no? Oye, ¿por qué pagué tanto de impuestos? A veces no sabemos la clave de entrada, no sabemos la clave de salida, a veces está mal declarado el Incoterm, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con ese tipo de situaciones porque pues nos pueden llegar a multar por datos inexactos, ¿no? Entonces, una de las finalidades de este taller es que sepas leer el pedimento, que tú le puedas dar una revisada, porque aunque tu agente aduanal es el experto, a veces se equivocan, ¿no? Entonces, si tú no revisas la información, pues la responsabilidad también es para ti, no solamente para tu agente aduanal. Sobre los documentos que ocupamos durante el proceso de importación o de exportación, factura, lista de empaque, qué debe contener la factura, porque a veces tu agente aduanal te la regresa porque falta el RFC, o si exportas, el complemento de comercio exterior está incorrecto, la unidad de medida no está, la unidad de medida de la tarifa no está igual que la unidad de medida de la medida comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, también para que sepamos los documentos que pueden intervenir en el proceso. Y sobre el expediente de comercio exterior, que es algo que también la autoridad nos obliga a tener tanto físicamente como digital. Entre ellos pues viene tu pedimento, el DODA, la factura, la lista de empaque, si utilizaste certificados de origen, los COBES, los e-documents, bueno, un sinfín de cosas que la autoridad te obliga a tener, ¿no? Entonces, para que tú sepas
cómo debes de tener correctamente armados tus expedientes, y para que de hoy en adelante, si no los tienes, se lo pidas a tu agente aduanal o le pidas a tu proveedor las facturas, y de hoy en adelante lo puedas tener, y que también te vayas a revisar hacia atrás para ver si lo tienes, porque si te llega una revisión, como dice Evelyn, van a bajar el data stage y te van a decir, a ver, enséñame tus operaciones del año pasado, ¿no? Entonces, si no lo tenemos y no sabemos qué debemos de tener, pues también podríamos estar sujeto a multa. ¿Quieres que vayamos a tu empresa o que lo implementemos en tu empresa para tu departamento de comercio exterior? También con muchísimo gusto lo podemos hacer. Es un taller más o menos de 5 horas, es algo que está práctico para que puedan ver las diferencias de cada regla Incoterms, cuál es la diferencia entre un FCA y un FB, cuáles son los costos que pueden intervenir entre uno y otro. Entonces, en el caso de que lo requieran, con mucho gusto también los podemos apoyar. El video, les decía, dura aproximadamente 5 horas. Y pues bueno, trae los ejercicios prácticos, etcétera. O en el caso de que quieran vivir el taller nuevamente, con mucho gusto déjenos saber, pues para que se puedan involucrar con este tema de la compra y venta de mercancías, obligaciones, cuál es mi obligación como comprador, cuál es mi obligación como vendedor, qué tengo que pagar. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues sin duda sabemos que los cambios en el tema del comercio exterior están con todo en estos últimos meses, y justamente el día de hoy quisimos hacer esta plática para todos ustedes acerca de los cambios pues más relevantes que tenemos ya a partir del 1 de enero, y sin duda esta incertidumbre que vivimos este fin de semana con el tema de la implementación de los aranceles. Pero en fin, quisiera presentar primero pues a la maestra Evelyn. Ella es maestra en comercio exterior con más de 16 años de experiencia. Tiene una maestría en logística y gestión internacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional. Licenciada en comercialización internacional, se ha desempeñado como asesor y consultor en diferentes empresas y en distintas áreas de importación y exportación, especialista en despacho aduanero, ventanilla única de comercio exterior mexicana, que también estaremos hablando el día de hoy sobre eso, valoración aduanera y auditoría de comercio exterior, y por supuesto, pues le agradecemos que nos apoye como asesora e instructora de comercio exterior en Grupo CASE. Así que maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Pues me presento yo, no sé si algunos de ustedes ya me conozcan. Soy Diana Ponce, tengo ya más de 20 años de experiencia en el ámbito del freight forwarder. Tengo una maestría en comercio exterior por el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional. Soy instructora certificada por FIATA, que es la Federación Internacional de Transitarios. Soy instructora por la red Conocer en el estándar 21701, y también tengo una certificación en el estándar 305 de prestación de servicio al cliente, y por supuesto que también
Soy instructora y asesora de comercio exterior en Grupo CASE. Muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí. Y pues, ¿cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Los cambios más relevantes, tenemos una hora, lamentablemente no nos va a dar el tiempo para ahondar en todos los cambios, pero elegimos los más importantes de acuerdo a nuestra consideración. Hablaremos sobre las reglas de comercio exterior y sus anexos. Hablaremos, por supuesto, de la resolución de miscelánea fiscal del 2025, algunos cambios en materia aduanera y por supuesto la actualización en la LIGIE. Así que, pues maestra, bienvenida, adelante. Ok, muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos. Como bien nos comenta Diana, vamos a iniciar con el tema de las reglas generales en comercio exterior y sus anexos. Bueno, como ustedes bien saben, hay algunas publicaciones en comercio exterior que ya sabemos que año con año se van a publicar. Y obviamente una de ellas, pues, es evidentemente las reglas generales de comercio exterior y sus anexos. ¿Qué sucede con estas reglas, no? Al final, denme un segundo, por favor. Ok. Ahorita vamos a empezar a revisar cuál es el tema de cuáles fueron los principales cambios. Como yo les decía, tendremos que entender primero cuál es la estructura de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Les decía yo, ahorita vamos a ver cuál es la estructura básica, ¿no? De cada una de ellas. Vamos a empezar a verificar cuál es el objetivo o la creación de las propias reglas. ¿Cuál es? Pues evidentemente lo vamos a encontrar siempre en el primer capítulo, donde aparecen las disposiciones generales. Y las reglas lo único que van a hacer es van a dar a conocer, a agrupar y facilitar todos los conocimientos que necesitamos, todos aquellos involucrados en operaciones de comercio exterior. Por eso es que estas reglas consecutivamente tienen una vigencia. Si vemos en la regla 1.1.1.1, en la parte final es donde nos dice mediante una publicación anual. Entonces, con este lapso o con este monto, de cualquier forma, nos está diciendo la autoridad que sí tenemos que esperarlo año con año. Así ha sucedido desde la fecha de su primera publicación. Sin embargo, solamente en alguna ocasión no se publicaron por temas de pandemia. Fue la única ocasión que trabajamos 2 años seguidos con la misma publicación. Posteriormente, ya en todas hemos tenido una publicación año con año. ¿Sí? Vemos que su publicación fue el 30 de diciembre, entonces, para aquellos que quisieran revisar cada una de las reglas, nosotros vamos a mencionar por tiempo, obviamente vamos a ver cuáles son las más importantes. En el ramo general, a eso me refiero, ¿no? Independientemente a lo que nos dediquemos, va a ser lo que más nos interese. Sin embargo, vamos a tomar como a grandes rasgos. Les decía yo que esos son los títulos de las reglas generales. Como podemos revisar, tenemos 7 títulos, ¿no? Y al final vamos desde el principio, como yo les decía, disposiciones generales, y como primer título tenemos actos previos al despacho, ¿no? Las reglas van en orden, es decir, desde el momento que yo pretendo hacer una operación de comercio exterior, en el momento que le estoy haciendo, es decir, cuando ya está cruzando alguna aduana, y los actos posteriores al despacho, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo número 5 tenemos las demás contribuciones, es decir, todo lo que yo tengo que pagar, ¿no? Ahí yo puedo verificar qué es lo que yo tengo que pagar para poder accesar a una operación de comercio exterior. En el título número 6 tengo obviamente los actos posteriores al despacho. ¿Cuál sería uno de ellos, por ejemplo? Alguno de ellos podría ser el tema de que qué sucede después del despacho, ¿no? Me ha tocado que, oigan, ¿me pueden revisar después de que mi mercancía ya haya salido? Sí, sí te pueden revisar, ¿no? Recordemos que hay varios momentos en que la autoridad nos puede revisar, y uno de ellos es ya posterior al despacho, incluso en el transporte, ¿no?
En el título número 7 tenemos este capítulo completo que estamos hablando del esquema integral de certificación. Este título obviamente pues involucra a todas aquellas empresas que tienen alguna certificación, ¿no? Posteriormente, se publicaron de igual forma los anexos. Les decía, se publican tanto las reglas como los anexos. Al día de hoy, pues ya estamos en febrero, entonces ya todas las publicaciones de los anexos ya se hicieron. Aquí yo les pongo la fecha de la publicación. ¿Para qué? Para que el día que ustedes necesiten checar un anexo específico, sepan cuál fue su publicación. Como se pueden dar cuenta, no todos los anexos se publican el mismo día, ¿no? Entonces va teniendo relevancia como la autoridad los va determinando y posteriormente se van publicando. ¿Qué sucede en algún momento cuando algún anexo no se publica? Esto suele pasar, sí suele pasar a veces. Entonces, por ejemplo, si todos los anexos se tienen que publicar año con año, igual que las reglas, y por una razón algún anexo no se publica, es decir, supongamos que alguno de ellos al día de hoy no se ha publicado, mi obligación como contribuyente es trabajar con la versión del anexo anterior. Es decir, si no tengo una publicación actual, trabajo con la última, ¿no? Podemos ver aquí que en el anexo 1 prácticamente fue el último anexo que se publicó el 17 de enero. Este anexo es un anexo complejo. ¿Por qué? Porque nos está poniendo prácticamente cuáles son los formatos que vamos a utilizar para las operaciones de comercio exterior. Es un anexo muy largo, pero al final es muy enriquecedor porque nos da paso a paso qué es lo que necesitamos hacer para hacer algún trámite. Empezamos con algunos cambios, les decía que son algunos cambios importantes, algunos relevantes, ¿no? El primero es en la regla 1110, donde hubo algunos cambios, por ejemplo, solamente en el tema, la mejor de tema de los formatos. Ahora, tiene que ver con lo que les acabo de decir del anexo 1, por ejemplo, ahora en el F1, que es la solicitud de expedición de copias certificadas y sus anexos, ya quedó en este formato. El F2 ahora es la solicitud de usuarios y contraseña para poder ingresar al sistema de operación integral aduanera. Si alguien ya lo ubica más, es lo que nosotros conocemos como el SOIA. Recordemos que para poder entrar al SOIA tenemos dos opciones. Uno es de forma muy general, es decir, sin registrarnos y sin hacer alguna otra operación. Nosotros entramos a la página del SOIA, ingresamos normalmente el pedimento que queremos revisar, ¿no? Cuál es el estatus del mismo y posteriormente nos va a dar una información muy práctica, ¿no? Muy práctica y muy precisa, muy poca, por supuesto, ¿no? Sin embargo, la otra opción es donde sí existe una solicitud, donde yo tenga que solicitar un usuario y una contraseña. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente la información que me va a proporcionar esta página de internet, ¿no? Si yo lo hago de forma muy general, solamente me va a decir si el pedimento ya se pagó, si no se pagó, si se liberó, si no se liberó, en caso de que haya tocado algún reconocimiento, si fue cumplido o no cumplió, etcétera, ¿no? En el otro ya trae más información adicional, en caso que nos haya tocado algún reconocimiento, por qué fue el reconocimiento, quién lo hizo, cómo lo hizo, y si derivado de este reconocimiento hubo algún incidente, ¿no? Cosas por el estilo. El siguiente formato es un F3, que es la solicitud de matriz de seguridad para la entrega de información de comercio exterior, lo que nosotros conocemos como la solicitud de la glosa o la glosa, ¿no? La matriz de seguridad. Recordemos que la matriz de seguridad es el formato. Entonces, si nosotros queremos solicitar esa información a la autoridad, aquí está el formato a través del F3. Esa es la solicitud. Cuando yo ingreso mi solicitud, lo que la autoridad me va a dar es el data stage, ¿no? Que me va a mandar mes con la información de todos los pedimentos que yo hice un mes anterior. Es decir, hoy, por ejemplo, que estamos a 4 de febrero, yo tengo a más tardar hasta el 10 de febrero para que la autoridad me mande toda la información de los pedimentos que yo hice en enero. Y así sucesivamente. ¿Sí? Les decía yo aquí, por ejemplo, antes era el formato F5, ¿no? El otro cambio importante fue que tiene que ver con la regla 122, que prácticamente es la presentación de promociones de solicitudes y avisos sin algún formato. ¿Qué es esto? Recordemos que cuando la autoridad te dice, bueno, si quieres una solicitud o hacer alguna promoción, no hay un formato, es un escrito libre.
pero aquí vemos que ni tan libre, ¿no? Siempre nos lo han dicho que tiene que tener ciertos requisitos este escrito libre. Los requisitos se los incluimos que están directamente en el artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que prácticamente es nos dice qué es lo que tiene que decir cada uno de ellos. ¿Sí? Si lo quieren revisar completo, son 11 títulos o son 11 anexos de los cuales tienen que venir ahí. Se eliminan, por ejemplo, las reglas 1411 y 1413, que son aquellas que hablaban prácticamente de la sustitución del agente aduanal, ¿no? Esto ya no tuvo mayor relevancia, como vimos, hubo algunos cambios en el tema con los agentes aduanales y posteriormente ya en esta publicación estas reglas se eliminan. El siguiente cambio es, más que un cambio, esto yo quisiera hacerles énfasis que es prácticamente un aviso que hizo la BUSEM, donde nos está dando información que le va a dar mantenimiento a la ventanilla digital, es decir, a la BUSEM, ¿no? Nos está diciendo que primero habían sacado un comunicado previo con unas fechas diferentes, ahora hacen una nueva publicación donde nos están diciendo a partir de cuándo va a empezar esta revisión, ¿no? En esta ocasión aquí se ve claramente en el documento que es a partir de las 12 horas del 8 de febrero y va a concluir a las 12 horas del 15 de febrero, ¿no? Entonces, para que por favor estemos pendientes de estos cambios, ¿qué va a suceder estos días con la ventanilla? Se entiende que vamos a estar en tema de contingencia, ¿no? Ya ves que así le ponen cuando hay algún tema de que no podemos subir algún documento, entonces el estatus va a ser como contingencia, ¿no? Para que por ahí estén pendientes. El siguiente cambio importante, y esto yo quisiera comentarles a lo mejor como cosas que están por venir o que podrían suceder en este año. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que desde el 2018 tenemos una obligación de que la manifestación de valor ya iba a ser de manera electrónica, pero con el paso de los años, pues esto nunca se ha llevado. Hemos ido avanzando en el tema de que han tenido publicaciones que incluso ya tenemos hasta el formato, un formato y está incluso en el anexo 1, donde nos dice cuál va a ser la forma de llenado para la manifestación de manera electrónica. Sin embargo, aquí parece que ahora sí ya va a entrar en vigor, pareciera, ¿no? Pareciera porque, primero porque yo les decía que nos vuelven a retomar el tema de la manifestación de valor y esto va unado un poquito a la diapositiva anterior. Recordemos que la ventanilla va a tener un mantenimiento. ¿Un mantenimiento de qué? ¿No? Seguramente lo que va a haber es que ahora recordemos con el tema de la ANAM, lo que sucedió es que el autor está determinando quiénes son los involucrados directamente en la ANAM y quiénes están los involucrados en el tema del SAT, es decir, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces prácticamente hace esa división, quién está a cargo de una cosa y quién está a cargo de la otra. Sin embargo, no quedamos fuera de que también este cambio podía verse relacionado con el tema de la manifestación de valor. Recordemos que el formato ya ahí está, pero no ha estado publicado, ¿no? Aquí les pongo prácticamente las fracciones en donde nos da la obligación que tenemos que declarar el tema de la manifestación de valor para aquellas importaciones que llegáramos a hacer, ¿no? Es importante aquí, yo les decía que las publicaciones que se hicieron el 30 de diciembre, vienen todas las publicaciones de las reglas y en la parte final siempre es importante que revisemos el tema de los transitorios, porque aquí yo les pongo el transitorio número 5, nos está hablando de la regla 151. Recordaremos que es la que acabamos de ver de la manifestación de valor. Los transitorios prácticamente nos van a determinar en qué momento entran las leyes que nos acaban de publicar en vigor. La gran mayoría dice, ¿no? Las publicaciones siguientes entrarán en vigor a partir de el 1 de enero de 2025. La mayoría así decía, ¿no? Y sin embargo, hay otras reglas donde tienen ciertas características, es decir, que se van a presentar posteriormente, ¿no? O después. El caso es con la manifestación de valor. Aquí en el transitorio nos están diciendo que cuando ya se pueda hacer la manifestación de valor a través del portal del SAT, de la ventanilla digital, ya vimos dónde amarramos, ¿no? Nos está diciendo que a través de la ventanilla digital.
Y curiosamente, la ventanilla digital nos está diciendo que va a estar en mantenimiento por un periodo extenso de ciertos días, ¿no? Probablemente que ya nos vayan a meter el tema de la manifestación de valor a través de la ventanilla digital. Sin embargo, una vez que ya esté la obligación, te dice, una vez que ya esté y que ya podamos ingresar el tema de la manifestación de valor directamente en la ventanilla digital, tenemos un plazo de 90 días, ¿no? A partir de que esto haya sucedido, ¿no? Cuando ya podamos ingresar nosotros la manifestación directamente al portal, la autoridad nos va a avisar, por supuesto, ¿no? Donde te va a dar la indicación que ya puedes hacer el registro de la manifestación en el portal. También hay que tomar en cuenta, como bien dijo la maestra Evelyn, esto es apenas como que estamos suponiendo que ahora que esté en mantenimiento la ventanilla digital, pues ahora es posible que ya se tenga el nuevo formato y que ya nos hagan exigible la manifestación de valor a través de la ventanilla digital. ¿Cuál sería el cambio? Actualmente, algunos de nuestros importadores no hacen sus manifestaciones de valor, las hace su agente aduanal, se las envía, ustedes se las quedan y si son muy ordenados, las firman y se las regresan a su agente aduanal y ustedes firman y también se quedan una en su expediente. ¿Qué va a cambiar ahora? Bueno, eso también lo hacía una vez que te mandaba la cuenta de gastos, es decir, que la manifestación de valor te la mandaba después. Si entra en vigor, eh, esto ya no va a ser después, se tendrá que hacer antes del despacho. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros enviemos la manifestación de valor por la ventanilla única, tendremos que presentarlo como un e-document y ese e-document tendrá que ir en nuestro pedimento. Entonces, como ustedes podrán ver, eso se tendrá que generar antes del despacho. Otra cosa, actualmente tu agente aduanal genera los COBES y los e-documents. En este caso no. Él lo puede hacer con su RFC, los COBES y los e-documents. En este caso no. La manifestación de valor se tendrá que hacer a través del RFC del importador. Por lo tanto, tendrás que hacerlo tú antes del despacho, ¿de acuerdo? O seguramente ahí ustedes tendrán que revisar con su agente aduanal los mecanismos, pero sin duda eso lo tendrán que hacer a través de su RFC. En caso de que esto salga en vigor, pues Grupo CASE estará sacando alguna actualización o algún taller para que pues nuestros clientes sepan llenar esta ventanilla digital. Gracias, maestra. Adelante. Gracias, Dianita, por la participación y pues muy bien, ¿no? Aquí, si eso sucede, aquí estaremos listos para poder continuar con esa nueva capacitación. Otro cambio importante fue el tema de los gafetes, ¿no? Este tipo de gafetes, normalmente, lo único que hicieron prácticamente le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora ya tienen este nuevo nombre como tal y prácticamente son los que estamos trabajando a través de la ANAM, ¿no? Solamente les decía, fue un cambio y pues obviamente seguramente todos los que están involucrados en el tema de aduanas, pues ya lo tendrán que conocer. Solamente les comento que fue solamente un cambio, ¿no? En el nombramiento, ¿no? Tenemos también aquí algunos cambios en el tema del anexo 5. No como tal es un cambio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el anexo 5 nos hace la autoridad una compilación de criterios normativos y no vinculativos en materia aduanera y de comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos directamente al anexo 5, vamos a encontrar un listado de diferentes criterios. Como dice aquí su nombre, unos son normativos y los otros son no vinculativos. Los normativos son aquellos que la autoridad ya está revisando, ¿no? Y tiene conocimiento de ello y que por lo tanto tiene conocimiento, ya tiene alguna forma de ejecución o es decir, algo con que pueda él defenderlo o a lo mejor una multa o a lo mejor alguna contribución que tengamos que hacer porque estamos haciendo ciertas operaciones que la autoridad ya se dio cuenta y que ya ya está poniendo normas para ellos. Y los siguientes son aquellos que son no vinculativos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de igual forma la autoridad
ya se dio cuenta, es como si nos dijera, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que están haciendo estas cosas, pero hasta el momento no lo tengo en alguna norma. Sin embargo, cuidado, como ojo, porque ya me di cuenta que algo están haciendo, ¿no? Tiene que ver aquello con las importaciones de calzado, es decir, en el tema de la transmisión de datos inexactos en el pedimento, ¿no? Donde te está diciendo, bueno, yo ya me di cuenta que en las partidas que corresponden al 6401 y 6405 de la TIGIE, ahí están declarando un valor distinto, ¿no? Obviamente esto tiene que ver totalmente con calzado, el capítulo 64 es calzado, entonces dice, bueno, ya me di cuenta que están haciendo como cosas que no tendrían que hacer. Aún no les pongo alguna multa o alguna contingencia, pero ya me di cuenta. Sucede lo mismo con la siguiente. Estamos hablando aquí el tema que tiene que ver ahora también con los textiles, ¿no? Por un lado me dice, ya me di cuenta en el tema de calzado, ahora me digo que también me estoy dando cuenta que algo está sucediendo, de igual forma con no vinculativos, en el tema de los textiles, ¿no? Y que tiene que ver directamente con el recinto fiscalizado estatal. Maestra, también para comentar justamente lo que comentabas de las importaciones de calzado, a veces no lo hacemos malamente porque ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, tenemos un costo menor y tenemos que dejar el depósito en garantía en el banco y entonces tenemos que hacer un trámite muy engorroso y lo que le decimos a la gente aduanal, ¿sabes qué? Para evitarme dejar el depósito en la cuenta aduanera, págalo sobre el valor que nos indica la autoridad. Se paga, pero eso ya no coincide con lo que tú le pagaste en este caso a tu proveedor. Entonces recordemos que todo tiene que estar bien cuadrado. ¿A qué me refiero con eso? Si tu factura dice que costó $2,000 y entonces tú le pagaste al proveedor $2,000, pues la transferencia es el comprobante de que efectivamente pagaste $2,000. Hoy es que tuve descuentos. Bueno, hay documentos con los cuales pues podemos evidenciar que tuvimos descuentos y que por esa razón a lo mejor no se le pagó $2,000. En este caso, lo que dice la autoridad es, tú estás transmitiendo en el pedimento un valor diferente al que estás pagando, entonces me quieres engañar y no es lo correcto. Al final no estamos omitiendo impuestos, pero sí lo que estamos haciendo es evitar dejar la cuenta aduanera. Entonces, eso no es el correcto, porque, como repito, una cosa es lo que estamos pagando a nuestro proveedor y otra la que estamos declarando en el pedimento, lo que tendría que ser igual. Por lo tanto, pues ahí les dejamos una tarea para quienes tienen cuenta aduanera, pues que chequen si efectivamente está cuadrado eso que ustedes están realizando en sus operaciones. Muchas gracias, Diana. Hasta aquí con los cambios que tienen que ver con las reglas generales en materia de comercio exterior. Vamos a ver algunos cambios que tienen que ver con nuestra materia igual en el tema de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Veíamos que ahora su publicación de la resolución fue el pasado 12 de diciembre y ahí es donde hace la publicación completa de toda la resolución y de igual forma sus anexos, ¿no? Hay que recapitular algunas cosas importantes en el capítulo 11.15, donde nos está hablando el tema para promover la zona libre de Chetumal. Esto no sé si ya lo conocen y por lo menos últimamente ha estado como en el tema del gobierno federal, donde quiere hacer una zona libre de comercio en el lado de Chetumal, quiere promover el comercio en esta zona, entonces obviamente está dando ciertos beneficios, ¿no? Para que pudiéramos accesar a esta zona, ¿no? Entonces, aquí en la resolución miscelánea es donde está publicando cuál es el tema para promover, el decreto como tal para promover la zona de libre comercio. De igual forma, nos está hablando en el capítulo 11.16, está hablando de fomentar la inversión en los polos del bienestar, principalmente en el tema de Progreso y Mérida, ¿no? Que están en el estado de Yucatán. ¿Qué es esto? Yo no sé si habían escuchado esta nueva forma de llamarlos, que le llaman ahora polos industriales. ¿Qué son polos industriales? Lo que nosotros conocemos a simple vista o a simple palabra con parques industriales, ¿no?
El gobierno actual lo que hizo es que le cambió el nombre, ¿no? Entonces ahora en vez de ponerle parques industriales, le puso polos industriales, ¿no? Entonces, prácticamente sale el propio decreto donde están fomentando la inversión directamente en estos dos polos, ¿no? La que sigue. Aquí yo les pongo prácticamente de qué polos estamos hablando, como los vemos en el mapa, están muy cercas el uno del otro, ambos se ubican en el estado de Yucatán, ¿no? Entonces, en las pasadas resolución miscelánea fue donde se publicó el decreto para promover el comercio en estos dos polos, ¿no? Quienes estén involucrados, obviamente, pues pueden estarlo revisando. De igual forma, lo que hizo la misma resolución es que da ciertos beneficios para aquellas personas o locatarios del Tianguis del Bienestar. No sé si los conozcan, pero de igual forma, al principio el propio gobierno empezó a hacer Tianguis del Bienestar, donde lo que hacían es que literal lo ponían en venta como en un tianguis todos aquellos productos que pasaban a ser parte del fisco federal. Entonces lo que ellos hacían, dices, bueno, en vez de que se queden ahí o se pudran o ya no sirvan, lo que voy a hacer es que se los voy a dar a ciertas partes o a ciertas localidades y así los denominaron, ¿no? Como, así empezaron como el Tianguis del Bienestar, ¿no? Entonces te dice que aquí vamos a tener a lo mejor ciertos beneficios fiscales para aquellos locatarios del bienestar, ¿no? Y te están hablando que en el caso de que seamos personas físicas, ¿no? Que algún beneficio en el impuesto sobre la renta que no sean superiores los ingresos a 5 millones de pesos. Y para las personas morales estamos hablando de 50 millones, ¿sí? Vamos a ver algunos otros cambios en materia aduanera de algunas otras leyes, como por ejemplo estamos hablando de la Ley de Ingresos de la Federación, que también su publicación fue el pasado 19 de diciembre. Como vemos, hubo muchos cambios el último mes del año, ¿no? En esta ocasión prácticamente está dando facilidades administrativas y beneficios fiscales, ¿no? Aquí les pongo el texto como tal, aquellos que estén interesados. Lo que está haciendo la autoridad es que dices, bueno, al final sabemos que la ley de ingresos de la federación es donde la autoridad nos dice que cómo va a recaudar, ¿no? Entonces al final te dice, bueno, yo necesito recaudar, pero bueno, pues aquellos contribuyentes que no estén regularizados o que tengas algún tema pendiente conmigo, ¿no? Bueno, les voy a dar ciertos beneficios fiscales. Veamos, les decía aquí está como tal el artículo número 15 donde nos dicen, ¿no? Que aquellos contribuyentes que tengamos que ver con el año fiscal o el ejercicio fiscal de 2025, cuáles van a ser algunos beneficios, ¿no? Como sabemos, aquí les pongo en negritas, por ejemplo, el tema de las multas, ¿no? Sabemos que si nosotros como contribuyentes tenemos algún tema con las multas, pues bueno, si nosotros vamos por nuestro propio derecho, es decir, vamos sin que la autoridad nos determine, pues vamos a tener un beneficio por lo pronto del 50%, ¿no? Les pongo el artículo para aquellos que quieran verse beneficiados, pues tengan la base legal, cuál va a ser el beneficio. De lo mismo que estamos revisando, cuáles van a ser los estímulos fiscales. Otro estímulo que está poniendo para este ejercicio fiscal es que está poniendo un estímulo especial para aquellos que adquieran el diésel o el biodiesel y sus mezclas para consumo final. Estamos hablando principalmente de aquellos que se dediquen al sistema de transporte público y privado de personas o de cargas, ¿no? O en el tema turístico. Te va a dar un estímulo fiscal que tenga que ver directamente con el impuesto sobre la renta que tienes que pagar, ¿no? Aquí ya te dice cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues si tú vas a consumir estos dos productos o alguna de sus mezclas, te voy a dar un beneficio, ¿no? Porque sabe que lo estás utilizando tú como un consumidor final. En el tema de lo que estábamos verificando, también tenemos un cambio, bueno, solamente es una extensión donde te dicen, ¿no? Te voy a eximir del derecho del pago de trámite, de derecho aduanal, trámite aduanal, perdón, aquellas importaciones de gas natural, ¿no? Entonces, aquellos que se dediquen a la importación de gas, pues aquí está la base legal para poder no pagar o el no pago del DTA. El que sigue, ¿ok?
Les decía que aquí, como veíamos el transitorio, ¿no? Te dice que la presente ley entrará en vigor el 1 de enero del 2025. Aquí tenemos, por ejemplo, el 34 del transitorio, donde está otorgando los estímulos fiscales para personas físicas y personas morales, ¿no? Donde que no hayan excedido de 35,000 millones de pesos, ¿no? Tienen ahí algún tema. Les quiero enseñar la laminita que sigue. Estábamos hablando en el tema de que la autoridad quiere que nos regularicemos. Como sabemos, la obligación en tema contable, pues tenemos prácticamente el eh, archivar o guardar o tener por lo menos los últimos 5 años, ¿no? Sin embargo, sabemos que para el tema de impuestos, pues bueno, si tenemos en el caso de algún activo fijo, pues la autoridad puede indagar más de 5 años, ¿no? Entonces, aquellos contribuyentes que tengan algún tema pendiente, la autoridad sacó esta publicación, este recuadrito, donde nos está diciendo cuáles van a ser los beneficios, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitarlo? ¿Cómo los pueden solicitar? Es como una guía práctica, ¿no? ¿Qué necesitas hacer para ponerte al corriente de años anteriores, ¿no? Incluso te dice que vas a tener algunas disminuciones del 100% en multas y recargos y gastos de ejecución. Es decir, no vas a pagar como si estuvieras, más bien pagarías como si estuvieras en el año corriente, ¿no? Te vas a ahorrar el 100% de multas y recargos, ¿sí? Aquí con el tema de la ley de ingresos de la federación. Algún otro cambio importante que hubo directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es donde la Secretaría de Gobernación hace una publicación donde extinguen algunos órganos autónomos, ¿no? Donde pasan a ser, aquí les ponemos cuáles son algunos, ¿no? Por ejemplo, donde el INAI ya pasa a ser parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? El último, por ejemplo, de la Comisión Regulatoria de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahora pasan a ser parte de la Secretaría de Energía. Y así con algunos cambios importantes, ¿no? Que ya los habíamos visto con anterioridad, pero ahora ya los ponen como tal en ley. Les decía con el tema de la zona libre de Chetumal, también aquí están haciendo algún mensaje especial donde si nosotros ya estábamos importando mercancía a través del municipio de Otón, de Puente Blanco en Quintana Roo, pues te dice que vas a seguir teniendo temas favorables para el tema de la zona de libre de Chetumal. Sin embargo, ahora te está diciendo que lo que vas a poder hacer es acceder a través de una aduana diferente, ¿no? Que es una aduana distinta donde vamos a poder tener estos beneficios fiscales del mismo decreto de la zona libre de Chetumal. Aquí otro cambio, déjate de cambio importante, una mención importante. Yo quisiera que pudieran revisar el tema de este artículo directamente que publica la Secretaría de Gobernación, donde nos dice el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? Y si les pongo aquí con negritas, ¿qué es lo que va a la autoridad? Va a dar por entendido aquellos delitos previstos en las leyes aplicables, ¿no? Y te dice, fíjense, la introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas, hablando de fentanilo y deriva. ¿Qué es lo que sucede con esta publicación que hace la Secretaría de Gobernación? Lo que te está diciendo es que si tú eres algún involucrado en el comercio exterior y estás haciendo cualquiera de estas actividades, incluso te está hablando del almacenamiento y distribución de precursores químicos, ¿no? O alguna sustancia que tenga que ver con la elaboración de drogas sintéticas, por mencionar algunas, está hablando del fentanilo, ¿no? Pero sin embargo, cualquier otra sustancia que tenga que ver con un precursor químico, y aunque sea lo almacenes, ¿no? Sin que tú lo importes directamente,
si el juez lo determina, te ordenará prevención preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que mientras se decida si eres culpable o no, vas a estar en prisión, ¿no? Entonces, ojo por favor con esto, ¿no? Al final son algunos temas que está tratando la autoridad para poder prever el tema de, pues, las drogas como tal, ¿no? Entonces, ojo con ellos. Recordemos que hay un tema especial para aquellos que podamos hacer operaciones con aquellas mercancías de difícil identificación, ¿no? Adelante, Diana, con tu comentario. Y sobre todo también que ustedes sepan que cuando queremos importar este tipo de químicos o sustancias, la autoridad obviamente nos pide un permiso, hay que solicitar el permiso, pero nos pide demasiados documentos. Es decir, quiere saber y quiere evidencia de dónde salió esa mercancía, quién es el proveedor, dónde se almacenó tanto en origen como en el destino, cómo lo vas a distribuir, cuáles son los clientes que te lo van a comprar o cuáles son tus primeros 5 clientes que te compran esas mercancías. Quiere tener la trazabilidad de esas operaciones. Entonces, si ustedes quieren importar estos productos, obviamente necesitamos tener todas las evidencias de que no vamos a hacer uso ilícito o vamos a fabricar drogas con estas sustancias y deberemos de tener pues las evidencias que acrediten pues la legal estancia de la mercancía y sobre todo la trazabilidad, es decir, desde dónde llegó y dónde pasó para evitar alguna desviación o alguna contaminación. Gracias, Diana. Por otra parte, les decía con el tema de la fiscalización, ¿no? Aquí también la autoridad lanza esta lámina donde dice, ¿no? Operativos de combate al contrabando y fiscalización profunda de las operaciones y participantes del comercio exterior. Si vemos todos los puntos tienen que ver con el tema de a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? ¿Qué son estos puntos? Prácticamente te está diciendo la autoridad que te va a fiscalizar, ¿no? En estos puntos en específico que yo ya me di cuenta que estamos teniendo, por ejemplo, en el tema de la certificación en materia de IBIEPS, que están teniendo abusos para el uso de la certificación. La indebida aplicación de la tasa cero de la ley del IVA. Recordemos que la ley del IVA sí considera ciertas tasas donde la tasa para el tema del IVA es del 0%. Incluso si ustedes se llegan a meter directamente a la tarifa, hay algunos productos que te dice cero para la tasa del IVA. Sin embargo, ya la autoridad se dio cuenta que están aplicando incorrectamente esta tasa, ¿no? Aquellas también, el no retorno de las importaciones temporales, ¿no? Donde al final también la autoridad ya se está dando cuenta que no estamos cumpliendo con el tema de los retornos de las importaciones que tenemos que devolver al extranjero, ¿no? La incorrecta valoración aduanera, ya lo veíamos hace un rato con el tema de los textiles y el calzado. Entonces, pues bueno, ya está viendo que estamos valorando o teniendo algún tema con el tema de la valoración aduanera. Abusos en la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial, ¿no? Aquí prácticamente nos está hablando temas de origen, que estamos abusando de aquellas mercancías con las que tenemos trato arancelario y que a lo mejor, pues ni siquiera les conceda un trato arancelario preferencial, ¿no? Va encaminado al siguiente punto donde nos está hablando que es el uso indebido de los beneficios previstos en los tratados de libre comercio, ¿no? El siguiente punto es la omisión de retención del IVA a extranjeros y establecimientos permanentes, el incumplimiento de la presentación de permisos para la importación, la inexacta clasificación arancelaria y declarar incorrectamente los datos en el pedimento. Recordemos que el tema de los datos en el pedimento, los datos inexactos en el pedimento, va encaminado al anexo 19 de las reglas generales en materia de comercio exterior. Entonces, para aquellos que quisieran revisarlo, son 30 puntos donde prácticamente te dicen cuáles son los campos multables del pedimento. Gracias, maestra. Es importante tomar nota, si bien ya sabemos que el tema de la fiscalización en los últimos años ha sido bastante agresiva, este año no va a ser la excepción. Entonces, de estos puntos que la maestra Evelyn les está mencionando, pues yo les diría, revisen sus expedientes si están completos, si tienen todos los documentos, si todos los documentos coinciden.
muy, muy importante no dejar todo como es obvio que siempre mi factura viene en dólares, porque a veces lo obvio nos genera problemas. Nosotros poníamos un ejemplo de un cliente que decía que su hermana está en Canadá, ella está en México, y entonces ellos dicen, bueno, pues si mi hermana está en Canadá y yo estoy en México, ella me va a facturar en dólares canadienses. Pero resulta ser que cuando llegó a México solamente decía dólares y no decía dólares canadienses. Para el importador y para el exportador era muy obvio que la mercancía se iba a pagar en dólares canadienses porque eran hermanas, porque vivían en Canadá, porque ya habían acordado el precio. Sin embargo, cuando llegó a México, eso nunca se lo dijeron a la gente de aduana. Entonces, como él vio dólares, él dijo, bueno, pues son dólares americanos, pues sin ningún problema, porque no había ninguna observación que fueran canadienses. Entonces, vean ahí cómo algo tan obvio para nosotros no puede ser tan obvio para el agente aduanal. De ahí mucho que ustedes manden cartas de instrucciones. Si la mercancía siempre va a ser la misma, hagan una carta de instrucciones específicamente para esa mercancía o para lo que siempre importas, pero hay que tener cuidado para que eso en el futuro, si va a cambiar, pues tú le puedas decir a tu agente aduanal. Entonces, por favor, los invitamos a que tengan sus expedientes completos y correctos, ¿de acuerdo? Una otra actualización que tuvimos fue justamente pues la de la LIGIE, que creo que también a muchos de nosotros nos interesó. Recordemos que el pasado 22 de abril del 2024 pues hubo aranceles temporales de 544 fracciones. Si bien el 19 de diciembre, pues también hubo una actualización, sobre todo porque nos decían que se iban a modificar también temporalmente fracciones, 155 fracciones arancelarias de los capítulos básicamente del textil del 52, 55, 58, 60, 61, 62, 63 y del capítulo 94 de la TIGIE. ¿Qué tienen estas fracciones? Bueno, 138 fracciones se incrementaron al 35% y 17 fracciones al 15%. Bueno, también es importante mencionarles que estos capítulos tienen excepciones de los países con los que tengamos tratado de libre comercio. Es decir, que si aplicamos el certificado de origen, pues entonces esto no va a tener ninguna afectación para nosotros. Sin embargo, si por alguna razón no aplicas certificado de origen porque no te lo mandaron o porque está incorrecto, pues entonces tendrás que pagar este porcentaje. Estas fracciones también no son temporales. Aquí nos dijeron que iban a entrar en vigor a partir del 20 de diciembre y que el 23 y que se iban a finalizar el 23 de diciembre del 2026, fecha en la que también se va a finalizar las 544 fracciones que se publicaron el 22 de abril del 2024. Como bien la maestra también lo comentó, pues en el tema del decreto IMEX, el anexo 1 aumenta de 27 fracciones a 320 y el anexo 2 elimina 302 fracciones. Ahora bien, salió un comunicado o un oficio en donde nos indica que algunas partidas o algunos capítulos no estarán sujetos a esto. Si ustedes necesitan del oficio, pues bueno, nosotros con muchísimo gusto se los podemos compartir para que los puedan tener vigentes. Entonces, recordemos que estos entraron en vigor el 20 de diciembre del 2024. Ahora bien, la autoridad puso algunos motivos por los cuales eh, colocó estos incrementos y muchos de ellos, pues bueno, es que compren principalmente en México, nos puso ahí algunos producciones incluso del textil del estado de Hidalgo, Puebla, Coahuila, nos dice cuántos empleos se han perdido justamente por comprarle a otros países, que nos ha dado una pérdida de 79,000 empleos en el año. Y pues obviamente también un poco de lo que la maestra nos decía es que las empresas IMEX tienen que devolver al menos el 50% de las mercancías que se importan. Sin embargo, dentro de todo lo que se revisó, dentro de todo lo que revisó la autoridad,
solamente el 48% de las fracciones no cumplieron el retorno. Es decir, que solamente se estaban retornando el 32% de estas fracciones. Por lo tanto, pues la autoridad lo que dice es de, pues entonces no estás cumpliendo o no lo estás retornando, se está quedando aquí, entonces, pues esto afecta a la industria local, por lo tanto, entonces, o prohibimos que lo importes al amparo del decreto IMEX o cómpralo de manera local. La otra que también nos está diciendo es que quieren fomentar el desarrollo nacional, que se incremente los mercados o estas ventas que tenemos con los tratados internacionales, es decir, que no le compramos a China, ¿sí? Y obviamente evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad en México. Pues uno de los cambios también que creo yo que este fin de semana, yo no sé si a ustedes les pasó, pero nosotros el día sábado estábamos con una expectativa muy grande con este tema de los impuestos, porque a las 8 de la mañana esperábamos ver en todas las noticias y en todos los comunicados que ya teníamos aranceles del 25%, pero eso no sucedió. Entonces pasaron las 8, las 9 de la mañana y pues seguían, no teníamos ningún tema, ¿no? Leyendo varios artículos, muchos decían, bueno, pues ya no hubo publicación, ya no vamos a tener aranceles, pero al final, por ahí del mediodía, Donald Trump manda un comunicado y nos dice, oye, ¿sabes qué? Sí, te voy a imponer el 25% de los aranceles en México. Entonces, muchos de los expertos que hablaban es de, oye, pero pues pensamos que no lo iban a poner y todavía hubo algunos comunicados que decían, pues ya sabíamos que no los iban a colocar porque no era lo mejor ni para Estados Unidos ni para México. Y al final, pues siempre sí. Hubo un comunicado que nos decían que sí se iban a poner los aranceles. Entonces, este comunicado nos decía que iba a haber exclusiones, es decir, que se iba a excluir alimentos básicos para el consumo humano, medicamentos y suministros médicos esenciales, artículos humanitarios y de ayuda en desastres, materiales educativos y de comunicación personal. Y lo importante de esto es que si tú querías importar estas mercancías a Estados Unidos, pues tendrían que ser certificadas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pues para que se pudiera aplicar justamente esta preferencia de no pagar los impuestos. Después, pues nos dice que efectivamente estos aranceles se iban a imponer a partir del día hoy 4 de febrero a las 0 horas, digamos, ¿no? Y pues bueno, nos decía también que si había mercancías en tránsito que hubieran salido antes del 1 de febrero, pues no se le iban a imponer aranceles, ¿no? Entonces, si ya lo habían embarcado, pues no había preocupación. Bueno, pues, ¿qué dijo Donald Trump? Bueno, las condiciones que yo voy a imponer para esto, bueno, son de carácter temporal y van a estar vigentes hasta el que el gobierno pueda tomar las acciones para frenar, como ya sabemos todo, el tema de la migración, el tema del narcotráfico y especialmente el tráfico de fentanilo. Y bueno, ahí empezaron a ver de, pues vamos a evaluar y después, pues vamos a ver qué medidas va a tomar México y hablaremos. Entonces, pues todo el fin de semana, hablando de la parte del sábado, domingo y hasta ayer lunes, pues estábamos bastante preocupados, o bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero en su casa estábamos preocupados de qué iba a pasar con las mercancías y muchos habíamos hablado de que finalmente esto no nos iba a lo mejor a afectar o si nos iba a afectar, qué pasaba. Bueno, al final, el día de ayer, pues la presidenta Claudia Sheinbaum da un comunicado y nos dice, bueno, ya no se preocupen, ya hablamos con nuestro amigo Donald Trump y entonces, pues llegamos a una serie de acuerdos por lo que se va a suspender esta imposición de aranceles por un mes. Pues es decir, que todavía el próximo, no sé si 28 de febrero o el 1 de marzo, tendremos alguna noticia sobre si se van a seguir imponiendo los aranceles o no. Pero mientras, pues todavía tenemos este mes de alguna manera para poder seguir exportando nuestras mercancías. Y bueno, ¿qué
¿qué es lo que está haciendo el gobierno de México? Pues comentó que iba a mandar a la frontera norte 10,000 elementos de la Guardia Nacional, una para evitar el tráfico de drogas y la otra también pues para evitar o poder manejar mejor el tema de la migración. Y pues por supuesto que tendremos que revisar pues qué va a suceder durante estos últimos días o dentro de estos 30 días, pues para mantenernos con esos aranceles. Si bien, como yo les decía, hay algunos productos que van a estar excluidos, muchos expertos dicen que pues a lo mejor eso nos afecta porque finalmente eso va a entrar o finalmente lo va a pagar el consumidor en Estados Unidos, eso es correcto, pero lo que tenemos que pensar aquí es que los productores de México, los que vendemos de México para Estados Unidos, o una de dos, eh, los compradores van a buscar otros mercados para no comprar de México, y si compran de México, pues van a buscar de alguna manera obtener descuentos o mejorar los precios para poder afrontar este 25%, lo que significa decir que México de cualquier forma pues va a tener esa baja a las exportaciones, porque o una de dos, o vamos a tener que facturar a menor precio, o si ya no facturamos, pues le van a comprar a otro país. Por lo tanto, sí nos va a afectar de alguna manera en la balanza y obviamente tiene que ver con las fuentes de empleo y con el tema de la inflación. Entonces, pues tendremos que esperar un mes más para ver qué es lo que nos dice nuestro presidente Donald Trump. No sé si hasta acá tengamos comentarios, dudas, alguna eh, incertidumbre de alguna forma, comentarios que tengamos hasta el día de aquí, hasta este momento, perdón. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas, comentarios? Muy bien. Adelante, sí. ¿Alguien por ahí abrió su micro? No, ¿verdad? Bueno, igual si nos quieren escribir en el chat, no hay ningún problema. Quisiera comentarles que nosotros lanzamos un diplomado este año. El mes pasado iniciamos con el sistema aduanero. Esto es básicamente para importadores y exportadores. Em, este primer taller fue pues para que nuestros importadores y exportadores conocieran básicamente pues cuál es la legislación, cuáles son las autoridades que entran en el tema del comercio exterior, también que sepan cuáles son sus obligaciones como importadores o exportadores, hablando desde tener los expedientes, qué debemos de mandar, cómo debemos de armar nuestros expedientes, etcétera. Este segundo módulo de este diplomado va a ser acerca de logística. ¿Qué vamos a ver en este taller? Vamos a ver medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, cuál me conviene de acuerdo a mi operación, si es mucho volumen, si te urge, a qué país va. También temas de cubicaje, eso es algo que queremos tocar en este taller, porque muchos de nuestros clientes a veces no saben cubicar o no saben si tienen que mandarlo en un contenedor de 40, en uno de 20, o si tengo nada más dos pallets, como lo mandamos. Las diferencias entre el forwarder, el agente aduanal y el naviera, cuáles son las diferencias de estos, cuáles son los proveedores que intervienen en esta cadena logística, desde la agente aduanal, la naviera, las aerolíneas, los transportistas, etcétera. Y también los seguros de mercancía. ¿Qué tipo de seguro me conviene? ¿Qué debo de pagar? Si hay exclusiones, ¿qué me incluye? ¿Qué me excluye? ¿Cuál me conviene? ¿Si tengo que asegurar o no, Diana? ¿Qué nos conviene? Entonces, pues los invitamos en este 24 y 26 de febrero estaremos impartiendo este módulo. Será de 4 de la tarde a 7 de la noche. Tenemos gente ya incluso de Canadá que se conecta con nosotros. Así que si tienen interés, con muchísimo gusto podemos apoyarles con más información. También comentarles que tendremos una plática gratuita el siguiente mes. Por ahí nos va a apoyar el licenciado David Rosales. Los tips antes de importar. Lo que queremos es justamente darles eh, pues, algunas estrategias o algunas cosas que puedan implementar ustedes dentro de sus operaciones antes de importar, para que no perdamos tiempo, para que no perdamos dinero,
para que la gente online no me regrese los documentos o de alguna manera pues no vaya a tener yo sanciones por no cumplir con alguna regulación. Entonces los esperamos para este 4 de marzo. También el siguiente mes, en marzo, 24 y 26, tendremos talleres de Incoterms. Vamos a ver los 11 Incoterms, veremos antecedentes, características, elaboración del precio de exportación, relación con el valor en aduana, cuáles son las responsabilidades, eso es importante. Así que, pues, es importante que ustedes, como importadores o exportadores, primero sepan qué son los Incoterms, cuál les convendría, eh, cuál les convendría de acuerdo de su operación, si son exportadores, si son importadores. También, pues, saber si tenemos los recursos financieros para pagar un flete, para pagar un seguro, si es aéreo, bueno, pues eso les estaremos enseñando en este taller. Voy a hacer una pequeña pausa porque por ahí nos están haciendo una pregunta que nos dicen qué sabemos de los aranceles del 27% de importaciones de México a Ecuador. Maestra, si nos Sí. ayudas. Claro que sí, Viridiana, con gusto. Fíjate que sí, solamente está sobre la mesa y prácticamente fue a través de que el gobierno de Ecuador lo que quiere prácticamente es renegociar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, al México no acceder como tal, no es que no le interese, sino es que a lo mejor estábamos revisando o estaban revisando que prácticamente el comercio entre Ecuador y México representa un poquito menos del 1%. Entonces, como es muy poco el tema de el flujo entre Ecuador y México, la verdad es que México no le puso como tanto interés. Entonces, el gobierno de Ecuador lo que dijo, bueno, pues es que yo sí necesito como una actualización del Tratado de Libre Comercio, entonces él fue el que impuso como tal estos aranceles, ¿no? Al finalizar todavía no hay nada concreto porque tendrían que armar una mesa, como lo vimos, ¿no? Para que pudiera ellos poner sus aranceles como tal. Sin embargo, te digo, todavía aún no es el tema que ya esté definido y prácticamente deriva de eso, que el gobierno quiere que se renegocie el tratado y la mayor forma de presionarlo, pues igual, ¿no? Que los vecinos de al lado, ¿no? Dicen, bueno, voy a subir los aranceles, pero más bien lo que quieren es eso, no tener alguna ventaja. Te decía, en el tema a nivel internacional, en México no representan ni el 1% en el tema comercial, ¿no? Sin embargo, cualquier cosa que pueda ocurrir sobre el mismo tratado tendrían que hacérnoslo saber a través de una publicación oficial. Recordemos también que en el tema del incremento de los aranceles, en el caso con Ecuador, eh, si tenemos tratado de libre comercio, pues se aplicará el tratado y se aplicará la preferencia y eso aplicará pues para los productos que no cumplan con la regla de origen o que no tengan certificado de origen. Pero como bien lo dijo la maestra, apenas lo anunciaron, pero no lo han hecho oficial. Digo, pasa un poco como ahora el gobierno de Estados Unidos, pero sí tenemos que estar al pendiente porque en el caso, por ejemplo, si ustedes exportan para Ecuador, pues seguramente las mercancías pues no entrarán con preferencia si es que no emiten certificados de origen. Y bueno, un poco con el tema de la renegociación de los tratados, esto aplica tanto para Estados Unidos como para Ecuador. En el tema de la renegociación, recordemos que cuando se firma el tratado, pues hacemos algunas exclusiones. Es decir, oye, queremos hacer algunas exclusiones que no van a entrar en el tratado para, de alguna manera, proteger a nuestra industria. Entonces, no sabemos si en las renegociaciones del tratado, pues habrá algunos productos que se sumen a estas exclusiones. Entonces, sí tendremos que revisar. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, comentario? Perfecto. Pues si no hay más, de nada, Viridiana, con muchísimo gusto. Pues los esperamos a nuestra siguiente plática, también a nuestro próximo taller de logística que que lo vamos a dar este 24 y 26 de febrero. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima plática. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Irving. Buenos días. Gracias, Viridiana.
Buenos días.